en las audiencias públicas que la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República comienza prácticamente el nuevo periodo que se instalará a partir de septiembre en la nueva legislatura, 63ª legislatura del Congreso de la Unión, pero aun cuando todavía no iniciamos de manera formal y que el Senado de la República continúa también la siguiente legislatura, y siendo uno de los asuntos más trascendentales, más urgentes de atender y de resolver. Por cierto, tengo que mencionar, ya tenemos bastante tiempo trabajando para lograr que la materia que deriva de los tratados internacionales que México ha aprobado sobre desaparición forzada de personas y la necesidad de que México cumpla con esta vinculación, pero sobre todo, además de cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos, también México cumpla con su responsabilidad de garantizar justicia plena frente a un fenómeno que tiene muchos años de estar prácticamente, en algunas etapas, es importante mencionarlo, invisibilizado. Sobre todo me refiero a la magnitud y trascendencia del problema. Todos y todas sabemos cómo hay cerca de nosotros personas que de una u otra forma conocen familiares que tienen algún ser querido, alguna persona querida que ha sufrido, por desgracia, lo que conocemos de desaparición de personas y que no han encontrado, insisto, justicia plena. El viacrucis literal que han sufrido todas estas familias nos ha llevado, desde que instalamos la legislatura, que prácticamente está concluyendo, a discutir dos cosas que es importante mencionar. Primero, la importancia de visibilizar en toda su magnitud el problema, que hace 3 años, hace 2 años y medio, entendíamos era un problema que estaba inscrito como una característica del sexenio pasado. Es decir, familiares que tenían en ese entonces 6, 5 o 7 o 4 años o 3 años buscando a sus seres queridos y que nos estaban reflejando en primerísimo lugar no tener datos oficiales, formales, que nos pudieran identificar la magnitud del problema con toda precisión. 2, el problema no se circunscribe, por desgracia, solamente a algunas carreteras, algunas zonas, algunos territorios, sino que el problema es un problema nacional. Entonces, la magnitud del problema nos obligaba a tener varias consideraciones. La primera, la revisión de la legislación. La legislación estaba respondiendo a los reclamos de justicia de todos estos familiares, es decir, desde los primeros trabajos en la atención frente al reclamo de que una persona ha desaparecido y la respuesta a las autoridades policíacas o de Ministerio Público era la correcta, sí o no. Ahí es donde encontramos el primer problema. El segundo problema es la falta de mecanismos, de protocolos que pudieran permitir ciertamente lograr que la atención a este grave problema, que insisto, lo primerísimo era reconocerlo, pues entonces tener todas las condiciones de empezar a resolverlo. En ese sentido, empezamos a discutir dos asuntos importantes. La primera, la revisión del Código Penal Federal, el Código Sustantivo, que nos parecía era tan pequeño para la magnitud del problema que el primer debate que tuvimos era si ampliábamos la reforma al Código, o la segunda cuestión es hacer una ley específica en la materia. Nos pusimos a trabajar en la segunda cuestión, hicimos un proyecto de ley federal sobre desaparición forzada de personas, porque el Congreso de la Unión no tenía facultad. Sin embargo, ese documento que pusimos a la discusión en una audiencia más o menos similar a la de hoy, las organizaciones diversas de especialistas y de familiares
que se han constituido cada una de ellas en verdaderos ministerios públicos. Ante la falta de probidad de las autoridades, los y las familiares se han convertido en verdaderos ministerios públicos para poder encontrar qué pasó con sus familiares que han desaparecido. Y todos nos decían, no es suficiente efectivamente que revisemos el Código Penal Federal, pero tampoco es suficiente una ley federal. Y lo que se planteó en ese momento fue, tiene que haber una sola ley en todo el país. Esta potestad se le tiene que dar al Congreso de la Unión para que unifique en un solo mecanismo, en un solo instrumento legal, en un solo instrumento jurisdiccional, la ruta del quehacer de las autoridades para que no tengamos la esquizofrenia que teníamos en muchos estados de la República. De ahí que empezamos a trabajar en algo que parecía muy difícil lograr, es decir, reformar la Constitución para otorgarnos la facultad al Congreso de la Unión para legislar en esta materia. Hoy iniciamos estas audiencias con una expectativa totalmente distinta, porque ya está promulgada la reforma constitucional que otorga la facultad al Congreso de la Unión para legislar en la materia. Es decir, nos da la facultad el artículo 73, fracción 21, inciso A, de nuestra Carta Magna, para que el Congreso de la Unión legisle en una ley general que tenga aplicabilidad en todo el país, que defina las bases de coordinación en los 3 órdenes de gobierno, que unifique criterios, primerísimo lugar, que defina de manera puntual el tipo penal. Eso nos parece de una gran relevancia, que además de definir el tipo penal acorde a los tratados internacionales, particularmente la Convención de Naciones Unidas en la materia, y también la especificidad de los mecanismos que trabajen desde un solo sentido, desde un solo concepto, para responder, insisto, al grave problema, el terrible fenómeno de desaparición de personas. Y digo desaparición de personas porque también tenemos que definir en la ley las características de la desaparición de personas. Entendemos cuál es la desaparición forzada de personas, pero también hay desaparición de personas entre particulares y, por supuesto, la desaparición involuntaria, que no es materia de esta ley. Pero necesitábamos trabajar ya con el contexto de la reforma constitucional en la armonización de los tratados, insisto, particularmente la Convención de Naciones Unidas, para que en México tengamos en las autoridades que tienen que aplicarse, pues el manejo irrestricto de un solo tipo penal. Todos los mecanismos que derivan para poder lograr que esta materia tenga éxitos, teniendo un instrumento legal como base fundamental para el poder ejecutivo, para las instancias de las fiscalías, para la investigación y, por supuesto, la culminación en el ámbito del Poder Judicial, y, por supuesto, destacando de manera muy puntual también la reparación integral del daño, pues requería, y por supuesto la no repetición, conocer la verdad, pues necesitamos ponernos a trabajar en esa ley. Hoy tenemos en el Senado de la República 3 iniciativas de ley general. La iniciativa que signa el senador Omar Fayad, del PRI, la que signa el senador Roberto Gil, del PAN, y la que signa su servidora. 3 iniciativas que están en comisiones, y esperaríamos, como se ha ventilado de manera pública, que quizás es posible que el Ejecutivo, que sabemos está preparando su iniciativa,
pueda, ojalá, esperaríamos, la pueda presentar la suya, el Ejecutivo Federal, como iniciativa preferente. ¿Cuál es la diferencia de no serlo? La iniciativa preferente nos obliga a que en el término de un mes la Cámara de Origen tiene que dictaminarla y la colegisladora tiene otro mes para hacer lo propio. No entro en los detalles de las características de la iniciativa preferente, pero eso sintetiza que tendríamos un instrumento legal en la materia en el marco de 2 meses. Si no es así y no entra como iniciativa preferente, tampoco pasa nada, porque estamos obligados en el siguiente periodo, por la reforma constitucional, a resolver la ley. Simplemente alargamos un poco más el tiempo. Por eso las audiencias públicas que el día de hoy emprendemos con las organizaciones de la sociedad civil, que tienen una gran trayectoria de lucha por encontrar a familiares de personas desaparecidas, porque su principal cometido es la vigencia de los derechos humanos, y también de especialistas en esta materia y en otras materias, especialistas doctos que nos van a dar también su opinión, pues obviamente que estas audiencias van a ser de una gran trascendencia para el trabajo de dictamen de las comisiones que tenemos que trabajar en la concreción, como lo mandata la Constitución, de esta ley general. ¿Cuál va a ser la metodología? La metodología es que ya tenemos una lista de participantes, hemos conciliado con cada una de ellas el momento que les tocaría intervenir, cada una de ellas tiene 15 minutos, nos vamos de carretilla hasta las 6 de la tarde, quienes vamos a estar acá no tendremos receso, aquí picaremos algo, porque nos parece importante que en un solo día tengamos todas estas comparecencias. Por supuesto que la temática de cada organización es libre, cada quien desde su propia experiencia, desde su propia trayectoria, desde su propio conocimiento, y entonces eso refleja, como ustedes van a ver y como va a quedar constatado en el canal del Congreso, la diversidad de las participaciones. Todas, sin lugar a dudas, cada una de ellas son indispensables, porque estamos hablando de una ley no fácil de estructurar. Tiene que tener muchos mecanismos, tiene que establecer los criterios de los protocolos para poner en funcionamiento esos mecanismos, insisto, todos desde un enfoque nacional, único, al que se tienen que apegar irrestrictamente, insisto, los poderes y los 3 órdenes de gobierno. Vamos a discutir seguramente la diferencia en la definición del tipo penal con otros tipos penales, porque de repente tenemos también confusión, ¿no? No es lo mismo desaparición forzada o desaparición de personas de el secuestro, por ejemplo. Pero ciertamente hay un concurso de delitos. No está de más adelantar que otra materia importante que también esta comisión y este Senado va a entrar próximamente también en discusión, pues también está relacionada con esta materia de desaparición de personas, que es el que refiere a la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Vamos a comenzar, después de haber hecho esta introducción, después de haber mencionado las características de las participaciones, con la primera intervención, que corresponde en este caso al maestro Santiago Corcuera. Él viene a título personal, pero es importante mencionar que no en balde su expertise lo determina como un miembro importante del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas y totalmente docto en la materia. Nos da mucho gusto, Santiago, recibirte. Por favor, tienes 15 minutos y ahí está el relojito a un ladito.